Mi nombre es Lisandro Raskin, soy ingeniero agrónomo, trabajo en la Agencia de Extensión Rural del INTA Justiniano Pose, perteneciente a la Estación Experimental Agropecuaria de Marcos Juárez de la provincia de Córdoba. Bueno, esto que vemos atrás tuyo, que es la integración vertical que propone el INTA, hace mucho tiempo que la están postulando, que la están proponiendo. ¿En qué medida esto impactó? ¿En qué medida se está desarrollando? ¿Cuánto tiene todavía de sueño posible? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, esto por hacer, si bien se está trabajando hace mucho tiempo, ya más de 7 años que el INTA viene trabajando en esta temática, por hacer diría que queda todo todavía. Pero pese a eso es mucho lo que se ha hecho, o sea, a nivel de cada región hay distintos emprendimientos que responden un poco a las distintas zonas productivas y la propuesta básicamente es que un productor pueda integrarse a lo largo de la cadena, nosotros decimos integrarse verticalmente, para percibir parte de la renta que se genera a lo largo de la cadena de un determinado producto que hoy no percibe, o sea, el productor está en el primer escalón, en la producción de materias primas, y en esa comercialización directa de esa materia prima, ya sea soja, maíz, trigo, leche en esta zona que es tan importante, pero lo que pedimos es que logre una escala competitiva que individualmente, salvo productores muy grandes, individualmente el productor medio no puede lograr, entonces por intermedio del asociativismo, ya sea a través de cooperativas agropecuarias, sociedades anónimas o la forma jurídica que más lo beneficie, poder pensar el negocio de una manera más integral, sin necesariamente ser el productor el que tenga que estar a lo largo de esa cadena. O sea, si el productor es muy bueno en la producción de cereales y oleaginosa, bienvenido sea que siga haciendo eso, pero que por medio de una segunda empresa secundaria de la cual él sea socio, pueda participar de la renta que se genera a partir de esos productos, ¿no es cierto? Cuando vemos la cantidad de productos sobre base de maíz o de trigo, el tema es que sean muchos más los que lo hagan, y básicamente en estas regiones del país, ¿no? Para que generen, ustedes siempre lo dicen, más empleo y además más rentabilidad para el productor, o una rentabilidad más segura, ¿no? Sin depender tanto de lo climático del azar. Está claro, o sea, que el sistema ha cambiado mucho y sobre todo en los últimos años la rentabilidad que percibe un productor en la producción primaria no es la misma que percibía 10 años atrás. Entonces, en ese sentido, la industrialización de estos productos es lo que le otorga una competitividad y una estabilidad. O sea, no es lo mismo tener una mesa con una única pata que poder estar sostenido por varias patas o unidades de negocio, sería para ser bien ejemplificador. Y en ese sentido es donde nosotros creemos que el productor tiene que ser parte. Esto va con distinto grado de avance en las diferentes regiones, pero el productor lo entiende, el productor se informa. En ese sentido tenemos la suerte que los productores argentinos siempre se reinventó y se sigue reinventando a lo largo de los años para acomodarse ante los distintos cambios y las situaciones. Y las cooperativas están cobrando un rol importante en este sentido, ya que tienen la capacidad de nuclear a ese grupo de productores, a los cuales el productor siente un sentido de pertenencia y muchas veces de otra forma el asociativismo es algo que nos cuesta, o sea, somos muy individualistas y no podemos en ocasiones compartir una máquina fumigadora, por ejemplo. Pero también se está avanzando en esto. Hoy el INTA tiene algunos programas, como es el caso del relanzamiento del cambio rural, con un enfoque hacia el agregado de valores, un programa en el cual se puede financiar un promotor asesor, o sea, que sea quien organice este grupo y a través de eso pensar en este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Y en la práctica, ¿cómo sería? ¿Quién está pensado? ¿En qué tipo de productor? ¿Cuántas hectáreas? Estas imágenes que se ven aquí atrás, ¿cómo se le imaginan en la realidad? ¿Quiénes? No, como hablábamos un poco antes, o sea, las unidades de negocio o el tipo de emprendimiento también te define un poco el tamaño. Cuando hablamos, por ejemplo, de molienda de soja a baja escala, a priori hay que decir cuántas toneladas de soja vamos a moler a lo largo del año y en función de eso podríamos decir si un productor que maneja 200 hectáreas con soja produce tantas toneladas, bueno, haría falta la unión de 10 productores para asegurar el abastecimiento de esta planta de molienda. Hay otros proyectos como por ejemplo el caso de la bioenergía, ya sea la molienda de maíz para la obtención de bioetanol o partiendo de este aceite de soja en los casos de las plantas de extracción, pensar en un biodiesel, que el biodiesel podría ser para autoconsumo. Hoy hay un diferencial interesante entre el valor del gasoil y el valor de biodiesel, que te definen el tamaño de la unidad de negocio. Si hablamos de bioetanol, estamos pensando en un volumen de molienda muy grande, en inversiones también mucho más importantes,
Y en ese sentido, la cantidad de socios para emprender un tipo de negocio de esta magnitud es otra. Pero también nosotros nos cansamos de repetirlo, es muy importante que el productor sea dueño de una acción, aunque más no sea de esta empresa, pero con la seguridad de que es una empresa rentable, o sea, y no ser dueño de un todo, y que en muchos casos la rentabilidad en el corto o mediano plazo está muy comprometida, como se está dando hoy en algunas producciones agrícolas, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto, y yo tuve la chance de recorrer varias de los seminarios, de las disertaciones del INTA, de las presentaciones, ustedes ya tienen absolutamente probado que todo este sistema es posible. Lo que yo digo es que a veces no se aprovecha en la medida que hay que aprovechar esta herramienta del INTA que tienen los productores. No, puede ser, o sea, la idea es, hay distintas también formas de pensar, lo cultural juega mucho en esto, yo nombraba lo del asociativismo, no es menor decir que en la Argentina nos cuesta asociarme, pero en ese sentido el productor, te digo, nosotros notamos un interés, si bien también en una primera instancia cuando uno salió a hablar de estos temas, en algunas regiones como que él molestaba hablar de esto porque decir, si yo siempre hice esto, ¿qué me están pidiendo? ¿Que haga algo distinto? No, no estábamos pidiendo eso, esto es una propuesta de integrarse y dar un paso más, seguir haciendo lo que hace, hacerlo bien como lo hace, pero pensar en que en avanzar en la cadena está parte de la rentabilidad que hoy no percibe. O sea, si uno analiza de que el productor primario se lleva en el mejor de los casos entre un 5, un 10, un 15% de la rentabilidad, el sector transformador y el distribuidor se lleva un 30, un 40 y el que llega a la góndola se queda con el otro 40, empezamos a entender parte del rol que juega el productor y el que podría jugar. Más si a esto le sumamos los niveles de inversión, ¿no es cierto? Cuando hablas hoy de una hectárea de maíz, es un paquete tecnológico con un costo considerable para participar con un poquito de la renta, 5, 10, 15%, a una inversión realmente considerable. Pero en ese sentido creemos que si bien varía de región a región, el productor está tomando este tema, se está informando, lo está analizando, lo está estudiando. En ese sentido hay apoyo crediticio, hay varias herramientas que hoy algunas se están utilizando en pleno, otras no tanto. Entonces desde INTA podemos colaborar en eso, en acercarlo a esa ventanilla, en facilitar esto, porque de alguna manera lo que nosotros buscamos en primera instancia y como consecuencia de estos procesos es el desarrollo de las distintas regiones y en muchos casos pequeños pueblos en los cuales desde lo agrícola, desde lo ganadero son muy fuertes, pero desde el punto de vista de la mano de obra todo se va y se industrializa en otra región y se ve seriamente comprometido el crecimiento de estas pequeñas localidades. A través de este proceso, lo hemos visto en los lugares donde se dio, aparece una primera industria que genera 9 puestos de trabajo, esta genera por un efecto cascada, demanda otro insumo que antes no hacía falta en la región y aparece una segunda, se requieren capacidades que antes no eran necesarias, el ingeniero industrial que se fue a estudiar a la gran ciudad vuelve a su pueblo y tiene una salida laboral, entonces no se queda en la gran urbe y puede volver a la localidad donde quiere volver, pero en ocasiones no puede volver. Entonces de la mano de todo esto aparece toda la parte social, toda la parte del desarrollo, no solo el crecimiento, ¿no es cierto? El crecimiento hubo, pero por ahí falta un poco el desarrollo y esto facilita, ¿no es cierto? Ni hablar que en la medida que esto se multiplique también sería una autorregulación o empezar a regular el tema de los costos, ¿no? Y sin duda, los costos, todo el tema social, cuando uno habla de mano de obra, habla de generar trabajo en localidades donde hoy no existe. Entonces, una persona de que... más cerca del lugar. Alimentos más cerca del lugar, salida laboral, una persona que cobra un salario digno puede pagar sus impuestos sin ningún tipo de dificultad, entonces el intendente o el jefe de esa comuna no tiene problema en la recaudación, o sea, tiene muchos efectos por derrame, por llamarlo de alguna forma, y a su vez sí, generamos materia prima. Cuando uno muestra, ¿qué tratamos de mostrar con estos stands? De que a partir del grano de soja se elaboran 400 productos distintos. Si bien en la Argentina no estamos tan acostumbrados por una cuestión cultural al consumo de soja y de sus derivados para consumo humano, el texturizado de soja, por ejemplo, los aislados proteicos, hay muchas ramas partiendo de ese grano que hoy en la Argentina no lo hace y mucho menos el productor, y son posibilidades que nosotros decimos las estamos exportando de alguna manera, en otros países lo hacen y después muchas veces nosotros volvemos a importar ese producto ya elaborado. Y eso no es solo dinero, sino que son recursos humanos, horas de trabajo que podrían quedar en nuestro territorio. Si bien es muy ambiciosa la propuesta, creemos que en 5, 6, 7 años de trabajo los resultados son muy importantes
y estamos convencidos que el camino es este, sin duda. O sea, pese a las dificultades que a veces pueda plantear un productor, también hay que reconocer que hoy el sistema productivo, sobre todo en la producción primaria, en algunas producciones puntuales está comprometido y esto aparece como una posibilidad de competitividad, ¿no es cierto?